Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 de Deuteronomio, y en nuestro programa anterior decíamos que Moisés había comprendido dos cosas en cuanto a Dios, las cuales se revelan aquí. No son paradójicas ni contradictorias. En primer lugar, Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Amigo oyente, hoy en día no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por 40 días y 40 noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que hoy en día el cristiano ordinario no se da cuenta de cómo aborrece Dios el pecado en su vida. Y amigo oyente, Dios tratará ese pecado en la vida suya y lo hará también en la vida mía. Hay algunos miembros de iglesia que tratan de embaucar a Dios, fíjese usted. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado, Dios castiga el pecado. Ahora Moisés conocía también la misericordia de Dios. Esta es la segunda cosa que Moisés comprendió en cuanto a Dios. Moisés viene a Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado, pero amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende su misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia. Y el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Escuche usted lo que dice Moisés aquí en el versículo 19 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Ahora Dios no extendió su misericordia a Moisés simplemente porque era Moisés. Dios no oyó la súplica de Moisés porque Moisés era el libertador o el líder de los israelitas. El apóstol Pablo clarifica esto en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15, cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amigo oyente, Dios es soberano, y Él soberanamente extiende su misericordia. ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! A usted y a mí simplemente no nos es posible comprenderlo. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora, si este incidente no fuera tan trágico, hasta sería cómico. Moisés hace que los israelitas se beban su ídolo. Pasemos ahora al versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Este es el resumen. Nunca hubo ni siquiera un día en el cual en verdad estos israelitas se hallaran fieles a Dios. ¡Qué descripción! Estamos propensos a criticarlo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué de la iglesia hoy en día? Tememos que haya muchas iglesias, aún en nuestros días, aún aquellas iglesias que se dicen ser conservadoras, que no se hallan fieles a Dios ni siquiera un solo día. Se jactan de que son tan sanas en la fe, pero están dormidas. Continuemos ahora con el versículo 25. Me postré pues delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Esto fue después de que ellos rehusaron entrar en la tierra prometida en Cades Barnea. Moisés conocía a Dios. Moisés sabía que Dios juzga el pecado. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 29 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Y oré a Jehová diciendo,
Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ahora Moisés sí sabía orar. Ojalá que yo supiera orar así como oraba Moisés. Recuerde usted que allá en el versículo 12 Dios dijo, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Ahora imagínese usted a Moisés diciéndole a Dios que se ha equivocado. Moisés dice, no son pueblo mío, sino tuyo. Yo no los saqué de Egipto, sino tú, son tuyos. Moisés hizo que Dios recordara su promesa. Moisés la recuerda a Dios que los moradores de la tierra creerían que Dios había fallado si no introducía a Israel en la tierra prometida. ¿Qué diría el enemigo? Moisés apela a Dios en base a la promesa que Dios le había hecho y en base a su gloria. Ese tipo de oración sí mueve el brazo de Dios. Dios, amigo oyente, no tan solo sacó a Israel de Egipto, sino que también los puso en la tierra prometida. Esta es la oración eficaz. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 10. Moisés, en su súplica, le recuerda a Dios que los hijos de Israel pertenecen en realidad a Dios. Son la herencia de Dios. Dios los había enviado a la tierra de Egipto y los había sacado de la tierra de Egipto. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Dios está diciendo, vamos a comenzar de nuevo. Ahora Dios no quiere que hagan una vez más un becerro de oro. Él va a repetir los mandamientos para ellos. Moisés descendió del monte con las tablas y las puso en el arca. Entonces los hijos de Israel continuaron su jornada. Pasemos ahora a los versículos 8 y 9 de este capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Hay grandes lecciones espirituales aquí para nosotros. Leví era la tribu sacerdotal. Hoy en día la iglesia es un reino de sacerdotes. Es un sacerdocio, y cada creyente en Jesucristo es un sacerdote. Yo soy sacerdote, inclusive soy sacerdote católico. Y usted es un sacerdote católico si es que usted ya ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Porque la palabra católico significa en realidad general o universal. Ahora, Leví no debía tener ninguna herencia. Dios era su herencia. Y esa es la posición del creyente hoy en día. Dios había prometido dar la tierra a las otras tribus. Les había prometido extensión de tierra, bendición en el campo, bendiciones temporales. Pero no prometió eso a Leví. Y para nosotros hoy en día, amigo oyente, nuestra herencia se encuentra en Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Israel fue puesto bajo la ley. Ahora, si hubieran guardado la ley, habrían recibido bendición. Pero cuando violaron la ley, el juicio descendió sobre ellos. Dios guardó bajo la ley a los israelitas por 1500 años, para demostrar al mundo, a través de ellos, que los hombres no pueden ser salvos mediante la ley. Dios dio a los israelitas las circunstancias más favorables, los puso en una tierra relacionada con la ley, y sin embargo, no les fue posible guardarla. Ahora, si a ellos no les fue posible guardarla,
Entonces, amigo oyente, nosotros de veras debemos ver que a nosotros tampoco nos es posible guardarla. Dios no salva a los hombres por la ley. Dios salva a los hombres por su gracia. Fueron salvos por la gracia, por su fe en el Cristo que iba a venir para morir por ellos en la cruz. Debían demostrar su fe y manifestar su amor para con Dios mediante su obediencia de la ley. Ahora pasemos al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios ama al huérfano y al extranjero. E Israel debía amar también al extranjero. Debían recordar que ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora el versículo 20 continúa diciendo, A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Esta es la misma declaración que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuestro Señor cita esta declaración cuando contesta la tentación de Satanás. El Señor Jesús conocía bien el libro de Deuteronomio, y creemos que todos los israelitas lo conocían bien. Y ahora el versículo 22, el versículo final de este capítulo 10 de Deuteronomio dice, Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. La bendición manifiesta de Dios permaneció sobre ellos. Él los había enviado a Egipto, y Él los había sacado también de Egipto. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 10 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que la tierra prometida no era como Egipto. Y Dios les daría los principios requeridos para la ocupación y posesión de la tierra prometida. La respuesta al amor de Dios es la obediencia, como ya lo hemos dicho. Dios dará a los israelitas los principios que son necesarios para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 de Deuteronomio. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Pasemos ahora a los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Deuteronomio. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ahora, ellos estaban acostumbrados a regar los terrenos allá en Egipto. Veamos el versículo 10 ahora. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. El Dr. Magee, el autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él tuvo el privilegio de visitar a Egipto, le informaron que la cantidad de lluvia que cae allí durante el año es menos de 1 pulgada. Ahora esa es una cantidad bastante escasa de lluvia. Como contraste, existe un lugar en las islas Hawái donde la cantidad de lluvia que cae durante el año es más de 100 pulgadas. Eso es una diferencia bastante grande, por cierto. Veamos ahora el principio para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 11 de Deuteronomio. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. La tierra en la cual los israelitas iban a entrar sería un poco difícil para regar porque era montañosa. No tenían los medios para regar en aquel entonces, y la tierra tendría que depender de la lluvia del cielo. Ahora Dios hizo esto con un propósito. Los puso en una tierra que tenía que depender de Él para la lluvia. Y esto haría que el pueblo se acercara más a Dios.
El motivo por el cual la tierra está desolada hoy en día, como lo veremos en este libro de Deuteronomio, es porque el juicio de Dios está sobre ella. El momento en que riegan esa tierra, el desierto florece como rosa. Es agua lo que necesita. Y aún hoy día tienen dificultad allí con la falta de agua. Dios les dijo que tendrían que depender de la lluvia. Si le hubieran obedecido, Él les hubiera bendecido con abundante lluvia del cielo. Usted, amigo oyente, puede mirar esa tierra hoy en día y ver la condición espiritual del pueblo. Tememos que una sociedad afluente, tal como la que tenemos hoy en día, conduzca a que las personas piensen que Dios no tiene nada que ver con esta tierra. No comprendemos por qué los hombres creen que si las cosas se consiguen fácilmente, son ellos los que lo han logrado, y que si las cosas se consiguen con dificultad, entonces es Dios quien lo ha permitido. Dios es quien provee para todas las necesidades físicas, aunque las cosas se consigan fácilmente o con dificultad. Él todavía es quien provee. Pasemos ahora al versículo 22, y leamos hasta el versículo 25 de este capítulo 11 de Deuteronomio. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Aquí se da el gran principio para su ocupación y posesión de la tierra. Lo veremos una vez más en el libro de Josué, donde tendrá énfasis especial. Notará usted que la tierra es un regalo de Dios. Les ha dado una tierra que es más grande que cualquier otra en la cual hayan vivido. Se extendía desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo y desde el Líbano hasta el sur, al desierto que ellos habían pasado. Tenía aproximadamente 777,000 kilómetros cuadrados. Ahora ellos nunca han vivido en más de 77,000 kilómetros cuadrados de esa tierra, ni aun en el tiempo cuando el reino alcanzó su apogeo bajo David y Salomón. ¿Por qué no? ¿Cuál era la base para la ocupación y la posesión de esa tierra? Bueno, dice aquí que la planta de sus pies debían pisar la tierra. Les había sido dada por Dios y era de ellos. Pero fallaron porque no la pisaron, no tomaron posesión de ella, ni se gozaron de ella. Dios le dijo a Josué lo mismo. Le dijo que la tierra estaba allí delante de ellos y que pertenecía a Israel. Pero le dijo que tenían que ir pisándola, tenían que tomar posesión de ella. ¿Por qué hay tal diferencia entre los creyentes hoy en día? Algunos cristianos simplemente se sientan sin hacer nada y son muy pobres espiritualmente hablando. Otros son fabulosamente ricos, hablando también espiritualmente. Dios dice claramente que les ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha bendecido a todo creyente en Cristo. Algunos creyentes toman posesión de esas bendiciones, pero otros no toman posesión de ellas. Algunos creyentes se gozan de esas bendiciones, pero hay otros que no disfrutan de ellas. Es cuestión de tomar posesión de lo que ya tienen. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 11 de Deuteronomio, los versículos 26 al 32. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. A Israel se le mandó que obedeciera. Su obediencia era lo esencial. La obediencia, amigo oyente, ha sido prácticamente olvidada hoy en día. Ahora, creemos en la gracia de Dios, predicamos la gracia de Dios,
Somos salvados mediante la gracia. Somos guardados por la gracia. Crecemos por la gracia de Dios. Llegaremos al cielo por la gracia de Dios. Y cuando hayamos estado allí por unos 10,000 años, todavía cantaremos de la gracia de Dios. Pero amigo oyente, hay grandes bendiciones espirituales hoy en día, las cuales usted perderá si no es obediente para con Dios. Jesús nos dijo que si le amamos, guardemos sus mandamientos. La obediencia, amigo oyente, ofrece una relación personal maravillosa y gloriosa con Dios. Dios bendecirá la obediencia. Ahora, lo opuesto también es verdad. La desobediencia trae consigo la maldición. Notará usted que el gran asunto sobre el cual Dios implora a Israel que se aparte es la idolatría. Siempre existía el peligro de que volvieran la espalda a Jehová su Dios y se fueran nuevamente a la idolatría. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón.